La satánica cruz torcida. El Papa Juan Pablo II no sostiene el crucifijo tradicional que ha tenido la Iglesia Católica por los últimos 1,000 más años. Más bien, él sostiene uno que es muy diferente, un crucifijo más siniestro. Este crucifijo particular es conocido como la cruz torcida, pero, ¿qué significa eso? Para responder esa pregunta, vayamos a un autor católico romano, Piers Compton, que escribió en su libro, The Broken Cross Hidden Hand in the Vatican, La cruz partida mano oculta en el Vaticano, Channel Islands, Neville Spearman, 1981. Este crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido en la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Así, no solo Pablo VI, sino sus sucesores, los dos Juan Pablo, llevaron ese objeto y lo sostuvieron para que fuera reverenciado por las multitudes, que no tenían la menor idea de que representaba al anticristo. Página 72. Pero notemos que Jesucristo no murió en una cruz, sino en un madero. Aquí miles de católicos aún creen que Jesucristo murió en una cruz. Pero la palabra que se utiliza en la Biblia es estauros. Leamos lo que dice el erudito en griego Vine, y que he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica Sword. Crucificar, cruz. Nombre estauros estaurov, 4716 denota, primariamente, un palo o estaca derecha. Se clavaban ellas a los malhechores para ejecutarlos. Tanto el nombre como el verbo estauroro, fijar sobre un palo o estaca, debieran distinguirse originalmente de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos. La forma de esta última tuvo su origen en la antigua Caldea, y se utilizaba como símbolo del dios Tamuz, que tenía la forma de la mística Tau, la inicial de su nombre en aquel país y en los países adyacentes, incluyendo Egipto. A mediados del siglo III DC, las iglesias se habían apartado de ciertas doctrinas de la fe cristiana, o las habían pervertido. Con el fin de aumentar el prestigio del sistema eclesiástico apóstata, se recibió a los paganos en las iglesias aparte de la regeneración por la fe, y se les permitió mantener en gran parte sus signos y símbolos. De ahí que se adoptara la Tau o T, en su forma más frecuente, con la pieza transversal abajada, como representación de la cruz de Cristo. En cuanto a la Chi, o X, que Constantino declaró haber visto en una visión que le condujo a ser el valedor de la fe cristiana, aquella letra era la inicial de la palabra Cristo, y no tenía nada que ver con la cruz. Para Xulón, estaca, árbol, que se usaba para la estauros. Véase bajo, N2. Este método de ejecución pasó de los fenicios a los griegos y romanos. Estauros denota a la cruz, o estaca misma, por ejemplo, Ma 27:32. Ve la crucifixión sufrida, por ejemplo, 1 Corintios 1, 17, 18, donde la palabra de la cruz significa el Evangelio. GL 5, 11, donde la crucifixión se usa metafóricamente de la renuncia al mundo, lo que caracteriza a la verdadera vida cristiana. 6, 12, 14. Efesios 2, 16. Filipenses 3, 18. La costumbre judicial por la cual el reo llevaba su estaca al lugar de la ejecución, fue aplicada por el Señor a aquellos sufrimientos por los cuales sus fieles seguidores iban a expresar su comunión con él, por ejemplo, Mateo 10, 38. Hemos de tener en cuenta que quien ha escrito eso no es ningún Jehovado atalayado, sino nada menos que el erudito Vine, uno de los mayores eruditos evangélicos del mundo en la lengua griega del Nuevo Testamento. Veamos lo que dice Vine en ese pasaje. 1. Dice que la palabra estauros significa primariamente palo o estaca derecha, es decir, un simple madero. 2. Dice que estauros debe distinguirse de la forma eclesiástica de una cruz de dos brazos, es decir, que estauros no es una cruz de dos brazos. 3. Dice que la Iglesia Apóstata Católica Romana, con el fin de aumentar su prestigio y su número de miembros, adoptó como símbolo la forma de la cruz de dos brazos, para así atraer a los paganos de otros países a la Iglesia de Roma. La Tau o T era la inicial del falso dios de Babilonia Tamuz. 4. Por lo tanto, Jesús no murió en una tau, o cruz de dos brazos, sino que murió en un estauros, es decir, en un simple madero o estaca vertical, lo cual armoniza totalmente con el Nuevo Testamento, cuando dice que Jesús murió en un solo madero. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Hechos 5:30. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10:39.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Y respecto a esos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice que Jesús murió en una cruz o crucificado, sencillamente son traducciones falsas, ya que la palabra griega que ahí aparece es estauros, que como ya hemos visto significa madero o estaca derecha, no cruz. Cuando los judíos pidieron a Pilato que Jesús fuera crucificado, lo que le estaban pidiendo es que fuera clavado en un solo madero, en un estauros. Ya es hora de que rechacemos todas las doctrinas falsas que la Iglesia apóstata de Roma, la Gran Ramera. La cruz es una de esas doctrinas falsas, ya que está tomada nada menos que de la religión falsa babilónica, la cual adoraba al dios falso Tamuz, cuyo símbolo era el Tau o Te, tal como dice Vine. Aquellos iglesieros que dan culto a la cruz, o llevan cruces colgando en cuello, sencillamente están llevando el símbolo de Babilonia la Grande y de su falso dios Tamuz, y que es el Tau, por eso es que Apocalipsis 17:5 llama a la Iglesia Católica Romana y a todas sus hijas rameras Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dios dice a su pueblo que salga de esa Babilonia la Grande. Apocalipsis 18:4. Ahora les mostraré qué significa la mitra la que lleva el Papa en la cabeza. El Papa lleva puesta la vieja mitra del abominable dios pez, Dagón. Uno de los símbolos más evidentes que demuestra que el catolicismo romano no es más que el abominable satanismo antiguo vestido de un cristianismo disfrazado. Cuando realmente es la ridícula mitra del satánico dios Dagón. ¿Quién es Dagón? Usted podría preguntar, ¿y cuál es su mitra? Examinemos un par de fuentes para nuestra explicación, empezando con la Biblia. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Jueces 16:23 RV 1960. Qué tan terrible es que su santidad, el Papa, lleve puesto en la cabeza una mitra del pez Dagón. Él glorifica al mismo débil, impotente, mudo y ciego dios ídolo que el verdadero Dios de la Biblia maldijo y destruyó, solo para luego darse vuelta y entregar una venganza tan dolorosa sobre la gente y la tierra de los filisteos. El Papa lleva puesta una detestable mitra de Dagón. Este símbolo debería ser suficiente para convencer a la persona recta y sobria de que todo el sistema católico romano completo es abominable maldito, debido a que ha resucitado el satanismo antiguo de varias maneras, nada menos que con la mitra de pez Dagón. Cuando usted examina la foto, que ha sido mostrada anteriormente, verá varias representaciones de la forma en que la mitra de Dagón fue usada. A la izquierda usted verá a un sacerdote de Dagón llevando puesta su mitra, rociando agua bendita con una mano mientras sostiene el envase que contiene la misma agua con la otra. La foto en el lado derecho, muestra a dos sacerdotes de Dagón rociando agua bendita mientras están mirando hacia arriba a un símbolo egipcio de adoración al sol. Ahora veamos este pasaje, Éxodo 24:5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Con esta escritura en mente, veamos unas imágenes solares y lunares asociadas directamente con la misa católica. Aquí está el Papa Juan Pablo II sosteniendo lo que se denomina como un monstrance o ostensorium, un vaso con lados transparentes de cristal o de vidrio en los que la hostia es expuesta, en la misa, la cena del Señor, comunión o Eucaristía. Los católicos creen que esta hostia hecha de pan se convierte en el mismo cuerpo de Cristo cuando es consagrada durante la misa. Se despide Rubén 30, soldado de Dios, invitando a que vean la página de mi hermano en la fe Tito Martínez. www.las21tesisdetitomartinez.com, ya que él siempre está dispuesto a defender la fe.